ir conversando con él. Lo estamos conociendo para muchas personas que no conocen a nuestro expresidente de la República, el doctor Miguel Ángel Rodríguez. Hoy está aquí en La Verdad. Vamos y volvemos. Reunir lo mejor, brindar lo mejor, brindar una opinión por Costa Rica, La Verdad. Ania Arias le espera con importantes consejos de belleza, tips para en su programa Siempre Contigo, lunes, martes, jueves y viernes a partir de las 3 de la tarde, solo por Extra TV. El deportista de alto rendimiento es un profesional a tiempo completo. Esto solo se logra con trabajo en equipo e inversión. A través del deporte hemos logrado muchos valores para la vida: disciplina, solidaridad y respeto mutuo. Los atletas necesitamos una ley que nos permita procesos sin interrupciones, que no se enfoque solo en los resultados y las medallas, sino en el largo camino que necesitamos para lograrlos. Que nos destinen fondos específicos que permitan desarrollar eventos por nuestro presente y futuro. Dedicarle la vida al deporte me ha permitido realizar mis sueños, derribar muros y llegar lejos. Esta ley permitirá fomentar el deporte regional e integrar a todos sin excepción, sin importar en qué provincia o cantón se entrenen. Una ley que nos brinda apoyo en nuestra formación como atletas integrales, tanto en el deporte como a nivel académico, personal y social. El deporte nos permite competir en igualdad de condiciones, sin distingo de género, raza, religión o condición social. Por eso le pedimos el apoyo al proyecto de ley 19468. Invertir en el deporte es invertir en salud, prevención de la delincuencia y combatir la amenaza de las drogas. Por eso, invertir en deporte es apoyarnos en una herramienta para el desarrollo de nuestra niñez y adolescencia. Por eso es importante apoyar este tipo de iniciativas como este proyecto de ley para poder fortalecer y darle los recursos al Comité Olímpico Nacional y a los atletas que requieren ese apoyo. Estamos de regreso, está con nosotros el doctor Miguel Ángel Rodríguez. Don Miguel, usted es de la Trinidad, me acabo de acordar. Poca gente sabe que yo me llamo Miguel doctor Ángel Miguel Ángel de la Trinidad, sí. Pero es de voto. No, vea usted que mamá fue viva. ¿Sí? Me dedicó a lo más fuerte. Miguel, al mero. Miguel, la Trinidad. Pero vea, Miguel, que Miguel Ángel, es duro, Ángel, por eso, de la Trinidad. ¿Sí? Y Rodríguez, que es el apellido más popular que tenemos en Costa Rica. El más común. Cuando fui candidato a la presidencia, en la primera, se hacían, entonces no habían las computadoras de ahora. Entonces, para guardar los programas había que reducirlos. Entonces, los apellidos se convertían en signos y eso lograban disminuirse. Y ahí vimos que 5.5 personas de cada 100 en Costa Rica tienen Rodríguez de primero o de segundo apellido. Sí. O sea, más de una en cada 20 personas tiene Rodríguez de primero o de segundo apellido en el país. Yo no sé si usted sabe que yo soy Quesada Rodríguez. Imagínese. Yo tenía un tío Rodríguez Quesada. ¿Cómo da la vuelta? Don Miguel, ¿alguna vez alguno de sus alumnos copió un examen suyo? ¿Que usted se diera cuenta? Una vez. Y que cuéntenos qué pasó. No, una vez me encontré con que un muchacho tenía un problema en el cual
había hecho un error, y no era un error fácil de hacer, y estaba copiado en otra persona que tenía el mismo error y había estado sentados a la par. Entonces, sí, fue muy desagradable. ¿Y qué? ¿Cómo lo resolvió? Bueno, tuvieron una nota muy baja, perdieron el curso, no lo quise hacer otra cosa y espero que les haya servido para aprender una lección de que copiar no significa copiar bien, de que copiar puede ser copiar mal. Qué increíble. Bueno, es una pero qué susto pasarían cuando se vieron descubiertos. Bueno, descubierto, fue muy porque, desagradable. pero usted supo quién era el que había copiado, ¿no? No, pero los dos tenían igual. Porque el otro había permitido el otro había permitido. Sí, porque a mí no me copian. Claro. Sí. No es solo permitido, debe haber ayudado a que le copiaran. Don Miguel, ¿cuándo se pone usted así muy enojado? Pero muy enojado. ¿Qué lo irrita? ¿Qué lo irrita así para que realmente usualmente salgan? De las cosas que me disgustan es que alguien que tiene una responsabilidad muy clara, muy bien definida y que sabe que tiene que cumplirla, no la cumpla. Esa es una cosa que a mí me parece una falta de respeto con los demás muy grande que hace una persona. Ese es uno de los temas en que... Por ejemplo, que usted me encargue a mí algo y me diga, tiene que hacer esto y esto, y yo no lo hago. Pero que además usted esté de acuerdo y usted sabe que lo va a hacer, y usted diga que lo va a hacer, y usted tiene una responsabilidad de hacerlo. No es que yo simplemente se lo encargue, es que usted, es su tarea hacer eso, es su trabajo. ¿no? Entonces, eso es una cosa que me parece muy seria. Cuando la gente... y evidentemente la otra cosa... que es cosas que nos enojan a todos, cuando la gente usa la violencia, que es una cosa muy seria, ¿verdad? Nos hemos ido haciendo permisivos con la violencia, muy extraño, al mismo tiempo que se ha ido disminuyendo, gracias a Dios, el castigo físico en las casas. Los papás entienden mucho mejor que a los hijos hay que manejarlos, haciéndolos que entiendan y no imponiéndoles, que hay que tener más paciencia. Al mismo tiempo que eso se ha ido haciendo, nos estamos viviendo en una sociedad mucho más violenta. Costa Rica, en los años 70, 80, 90, teníamos 4 asesinatos por año por cada 100,000 personas. Estábamos a la mitad que Estados Unidos. Andábamos al mismo nivel que los países más civilizados del Cono Sur, un poquito por encima de Europa. Ya a finales del siglo XX andábamos en 5,5 y ahora estamos en 11. Más de 10 es una epidemia, dice la Organización Mundial de la Salud. Y esa violencia, sí, ciertamente tiene que ver con el narcotráfico y las bandas internacionales, el delito internacional. Pero las estadísticas que yo he visto, eso es el 35-40%. El otro 60% ya es mucho más de lo que era antes toda la totalidad de los homicidios. Y eso es porque el crimen organizado del narcotráfico que nos ha venido a traer estos problemas, no solo es el crimen que ellos cometen, es que otros delincuentes creen que eso es lo que se hace. Y entonces ya para asaltar, para robar, para cualquier otra cosa, para sacarse cualquier clavo, llegan y matan a una persona. Y eso me parece a mí que es algo terrible que estamos viviendo. Eso yo creo que es una de las cosas que tenía que enojarnos a todos y que tenemos que responder buscando cómo volvemos a ser una sociedad pacífica, que siempre ha sido una de las grandes ventajas que hemos tenido cuando nos comparamos con nuestro vecindario, con el mundo. Una de las ventajas que hemos tenido es el ser pacíficos, amistosos, tranquilos, capaces de arreglar las cosas conversando, sin tener que darnos violentamente unos con otros. Y ojalá no perdamos eso, ojalá lo podamos recuperar. Don Miguel, cuando un juez de la República se equivoca, por la razón que sea, no vamos a juzgar ramas, cuando un juez se equivoca y un ciudadano trata
por algún medio de lograr que se conozca, se reconozca, se admita, se acepte ese error de un juez y no lo logra porque no lo logra, porque la inspección judicial no funciona, porque hay sin razones en las razones. ¿Qué decir usted a un costarricense de los miles de costarricenses que les ha pasado eso? Es muy serio. La gente en el país, por esta misma violencia que hay, busca que haya mucho castigo. Y los costarricenses muchas veces no nos damos cuenta de que estamos hablando de castigar a gente que no se le ha demostrado la culpabilidad. Mi experiencia en los tribunales, mi experiencia con la persecución que he sufrido por parte del Ministerio Público por 11 años y medio, 11 años y medio, me ha hecho entender en carne propia, de una manera muy dura, que para un inocente estar en los tribunales es muy duro, para un inocente estar en la cárcel es muy duro, y que para un inocente puede ser mejor aceptar un arreglo en un juicio para irse un tiempo a la cárcel que seguir luchando por su inocencia, porque si no va a estar todavía más tiempo en la cárcel, porque de la prisión preventiva, porque metemos a la cárcel a una cantidad de gente que no tiene ninguna razón de meterla a la cárcel. Mire usted, Viviana, la ley es, el principio civilizado es que se mete a la cárcel al que se ha juzgado, se ha encontrado culpable de un delito y se le impone una pena de prisión que corresponde a ese delito. Pero una persona que todavía no ha sido juzgada no tiene que estar en la cárcel porque se le haya imputado un delito. ¿Por qué se pone a la gente en la cárcel antes de que se juzgue? Solo por 3 razones. Porque pueda volver a delinquir, porque se vaya a escapar, porque hayan juicios, razones lógicas, de una manera que las reglas de la experiencia digan que eso puede ocurrir con mucha probabilidad de que se vaya a escapar, o porque pueda alterar las pruebas del caso en que se le va a juzgar. Si no es por ninguna de esas 3 cosas, no debería estar en prisión. Pero aquí, los medios de primeros, la prensa de primero, lo digo con todo respeto a la prensa, pero es la pura verdad. Lo primero que dicen apenas acusan a alguien es, ¿y cómo no lo meten a la cárcel? Pues si no está condenado, es una persona que se presume que es inocente. Vea mi caso, yo estoy ejerciendo la posición más alta internacional que ningún centroamericano ha tenido. Y frente a una acusación, que es solo la acusación de una persona interesada en que por esa acusación se quedó lleno de plata y nunca fue ni un día a la cárcel, y que la hizo desde el primer día, en un arreglo en que llegó arreglado, porque llegó de manera muy distinta a hacer su declaración que todos los demás que estuvimos involucrados en ese caso. Que con solo eso, en Costa Rica se armó burumbum y ya me condenaron de tal forma que yo dije, bueno, yo, la verdad, la gente en la OEA, los embajadores, dijeron, quédese, que va usted a irse. Usted no hay ni una acusación contra usted, lo que hay es alguien que ha dicho que usted puede haber hecho algo indebido. Usted desde aquí se puede defender. Usted está haciendo un cambio profundo aquí en esta organización, siga haciendo su trabajo. Y yo los primeros días acepté aquello y me quedé aquello, pero cuando empecé a ver cómo seguía el burumbum y las cosas falsas que se decían en la prensa, me di cuenta que no iba a poder ejercer bien mi cargo, que iba a sacrificar a mi familia, que no iba a poderme defender bien y que lo mejor era entonces venir al país a defenderme. Don Miguel, y renuncié y me vine a defender por mi propia voluntad. ¿Se arrepiente usted ese 15 de octubre de haber tomado ese avión? No, a pesar de todo lo que ha pasado, creo que era la mejor solución. Me siento contento conmigo mismo, siento contento con cómo ha vivido mi familia estas cosas y me siento contento con la cantidad de gente que me reconoce, que tuve el valor de venir a enfrentarme a la justicia del país, que no me quedé afuera, que no me fui por otro lugar, que no busqué excusas, sino que vine aquí a defenderme y que he ido demostrando mi inocencia y que ha sido 2 veces declarado por 3 jueces unánimemente inocente, lo cual es una cosa que es extraordinariamente importante.
Pero a lo que iba siguiendo los argumentos, porque usted me llevó por el caso general de la gente que está inocente en prisión. Imagínese usted que yo vengo sabiendo que va a haber ese show en el aeropuerto. No creí que fuera a ser tan grande. Pero usted lo sabía, don Miguel. 3 días antes de venir, don Rafael Gueró, con instrucciones mías y con una carta mía, fue donde el fiscal general Dalanese a decirle que yo venía al país el próximo viernes y que yo quería del aeropuerto ir a la fiscalía a declarar. Sí, en un acto y en un gesto de total confianza en nuestro sistema judicial. Totalmente. El señor Dalanese le dijo que tenía que pensarlo y al día siguiente le dijo que no, que me iban a tomar preso en el aeropuerto. Es que yo sabía que yo venía a que me tomaran preso en el aeropuerto. Pero Miguel, ¿cómo usted sabiendo eso vino? Porque venía a demostrar mi inocencia. Me iban a tomar preso en el aeropuerto, me iban a tomar preso en el aeropuerto. Pero yo venía a hacer lo que tenía que hacer, que era presentarme a los tribunales. Y yo estaba seguro de que jamás me iban a mandar a prisión. ¿Cómo me iban a mandar a prisión preventiva? Diciendo que yo me iba a escapar si yo estaba viniendo al país. ¿Cómo me iban a mandar a prisión preventiva diciendo que yo podía continuar un delito si era un delito por haber sido presidente y ya no era presidente? ¿Y cómo podían decir que yo podía alterar alguna prueba si ellos tenían todas las pruebas y estaban en todas las instituciones, eran las instituciones públicas? Entonces no había ninguna razón para que de ninguna manera yo pudiera pensar. ¿Usted que una vez que lo indagaran, que usted diera sus declaraciones y todo, se iba para su casa? Eso fue lo que usted pensó. Pues claro, por supuesto. Sí, eso era lo único civilizado que se podía pensar, podía ocurrir en esa situación. Pues bien, entonces, esto es lo que hay que volver a tener. No puede ser que por hacer show, que porque la justicia, igual que la prensa, igual que la política, igual que casi todo, se nos ha convertido en un espectáculo. Eso que dice Mario Vargas Llosa, que vivimos la civilización del espectáculo, del entretenimiento, y todo es para el disfrute de lo inmediato, para gozar un ratico con aquello, y entonces nada es por una cosa en serio. Y entonces, que porque eso es así, ahora a cualquiera tienen que meterlo a la cárcel, aunque no haya ninguna razón para dudar de que haya posibilidades de afectar las pruebas o de escaparse o de volver a delinquir. Entonces, eso lo hemos perdido. Usted me preguntó una cosa muy importante que yo no le he contestado. Usted me preguntó, ¿qué le dice a la gente inocente que está en la cárcel? Y no hay nada más duro que eso. Yo soy católico y quiero ser un católico de verdad. Y lo más difícil que tenemos en la religión para entender es el sufrimiento de los inocentes. ¿Cómo es que un Dios bueno y misericordioso vivimos en un mundo en que gente buena sufre? Tiene una enfermedad, no ha hecho nada malo y sufre, y tiene sufrimiento. Entonces, eso es lo más duro que entender. Los cristianos lo podemos entender solo de una manera muy espiritual, que es con Cristo en la cruz. Y una prueba. Es Cristo en la cruz. Cristo en la cruz del sufrimiento. Si el Hijo de Dios se hace hombre, se envilece a esta naturaleza nuestra y sufre una pasión para abrirnos el amor y para enseñarnos el amor y la misericordia de Dios, pues si hay esa muestra de sufrimiento, eso es lo único que puede hacer entender a mí el sufrimiento de los inocentes. Porque no hay mayor sufrimiento de un inocente que el sufrimiento de el inocente con mayúscula. Entonces, eso es la única explicación, pues es explicación religiosa, es algo muy, muy difícil de entender. Yo le digo a esa gente que sí, que ellos están viviendo una cosa muy difícil de entender, pero que tienen que entender una cosa que es muy importante, y es que siempre hay un mañana, y que siempre hay esperanza, y que uno siempre puede salir adelante. Cuando yo estaba en la cárcel 5 meses en la Reforma, en un calabozo, con unos pocos sábados en que nos dejaron salir al campo de la Reforma, y después ni eso nos permitieron a don Rafael Ángel y a mí. Cuando yo viví esa terrible experiencia ahí en la Reforma, lo único que me daba alivio, tranquilidad, paz, era la fe en Dios. ¿Por qué estoy viviendo esto así? Yo no lo sé, pero Dios sí lo sabe. Dios sí lo sabe. Dios sabe